buenos días para todos los asistentes a esta actividad. La mañana de hoy entonces llevaremos a cabo eh, la actividad de la pregunta clínica, donde nos planteamos pues el siguiente interrogante, y es el si deberían anticoagularse todos aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de COVID grave en busca de prevenir la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, como para contextualizar esta pregunta y para saber pues cuál es su relevancia, cuál es su importancia, eh, es conocido de todos los estudios y la literatura que ha surgido alrededor de la pandemia que la COVID-19 es una condición potencialmente trombogénica, de tal forma que se ha visto que esta ha condicionado un aumento de los eventos tromboembólicos tanto venosos como arteriales, y que adicionalmente se ha visto también que los pacientes que tienen mayor riesgo son aquellos que tienen una presentación más grave de la enfermedad, es decir, aquellos pacientes que requieren hospitalización en UCI. Esta pirámide nos muestra entonces cómo puede ser el comportamiento de aquel paciente que tiene una infección por SARS-CoV-2. Entonces tenemos desde aquellos pacientes que son completamente asintomáticos a aquellos que tienen manifestaciones leves y moderadas a graves de la enfermedad hasta llegar a la muerte. Sabemos entonces que en estos pacientes que tienen ya un compromiso sintomático de la enfermedad, habrá ciertos factores de riesgo, ciertos factores potenciales que pueden causar alteraciones hemostáticas que lleven entonces a una mayor probabilidad del desarrollo de eventos tromboembólicos y otras alteraciones hematológicas. De aquí que en este pico, en estos pacientes que pertenecen a este pico de esta pirámide, probablemente o se ha venido o surge el interrogante de si esos pacientes deberán recibir profilaxis para la enfermedad tromboembólica, y aún más, pues no solamente hablando de profilaxis como a dosis usuales en las que usamos la tromboprofilaxis, sino a dosis o hacer una profilaxis, pues, pero con dosis de anticoagulación completa. Esta gráfica nos muestra entonces cómo es que se producen estas complicaciones tromboembólicas en el paciente con infección por SARS-CoV-2. Tendremos entonces algunos factores de riesgo pues propios de la presentación o de la historia clínica del paciente, pero se sabe que existe en estos pacientes una respuesta inflamatoria aumentada con disfunción endotelial, y todo eso unido al mismo proceso infeccioso va a llevar a unas anormalidades hemostáticas que finalmente terminarán con una presentación clínica en el que se comprometan pues el sistema cardiovascular, presentando para el caso pues que estamos revisando complicaciones tromboembólicas. Adicionalmente, desde ese punto de vista cardiovascular, estos pacientes pueden presentar infarto o aún complicaciones como la misma CID, todo esto pues en mayor proporción que la población general. Y veamos acá esta gráfica de esta publicación de finales del año 2020, donde se nos muestra una revisión sistemática y metaanálisis solamente para ver cómo es el comportamiento o qué tan frecuente es en aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave. Estos eran todos pacientes críticamente enfermos y hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, y vemos pues cómo en diferentes lugares se reportan la presencia de una enfermedad tromboembólica hasta en el 80% de los pacientes. Claro está pues que la presencia de un porcentaje tan elevado no es así para todos, pero al menos para los demás sitios donde se realizaron estos estudios, hay una prevalencia aproximada del 20%, como lo vemos acá en esta gráfica.
Vemos entonces acá reflejada la importancia de esta condición en estos pacientes. Digamos que un primer elemento que debemos tener en cuenta o que debemos conocer es la definición misma del COVID grave, y probablemente acá aparezca la primera dificultad cuando uno se acerca pues a, a tratar de resolver esta pregunta, puesto que las definiciones pueden llegar a variar. Esta es una definición que apareció en un artículo de revisión de New England del año 2020, donde se nos dice que el paciente con COVID grave es aquel que presenta disnea, una frecuencia respiratoria de 30 o más, una saturación de oxígeno de 93% o menos, con una PAFI menor a 300 o la presencia de infiltrados en más del 50% de los campos pulmonares. Pero estas no son definiciones pues absolutas. Esta es una definición publicada a finales de enero por la OMS, donde se nos dice que el COVID grave es definido pues por una saturación del 90%. Vemos acá una diferencia ya con respecto a la definición que veíamos previamente, con una frecuencia respiratoria aumentada y signos de estrés respiratorio. Entonces, es difícil realmente conocer o establecer con certeza una única definición de COVID grave, de tal forma que, digamos que la forma más fácil de uno poder responder esta pregunta probablemente sea limitarse a aquellos pacientes que tengan necesidad de hospitalización en UCI, aunque digamos que la hospitalización en UCI puede tener unas consideraciones adicionales, es decir, no todos los pacientes en UCI están en las mismas condiciones, pero probablemente sea una forma de homogeneizar un poco más este grupo de pacientes. Entonces, de acá podemos plantear la siguiente pregunta pico, o he planteado la siguiente pregunta pico. En la población tendremos aquellos pacientes con COVID grave, la intervención será la anticoagulación, la comparación, la tromboprofilaxis, y esto porque sabemos que aquellos pacientes hospitalizados y más aún aquellos pacientes que tienen una hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, a menos de que tenga una contraindicación, en general estos pacientes suelen recibir entonces tromboprofilaxis. Y el desenlace buscado inicialmente, aunque posteriormente pues les contaré como una consideración inicial, es la enfermedad tromboembólica, y si los estudios adicionalmente nos dan información sobre la seguridad, pues sería muy importante, aunque eso dependerá de la información revelada pues o por cada estudio. Para hacer esta revisión, usé los motores de búsqueda de PubMed, Embase, Cochrane, Cielo, y también una búsqueda en Clinical Trials. Las palabras clave, entonces, utilizadas fueron pacientes en hospitalización, COVID-19, SARS-CoV-2, anticoagulación y embolismo y trombosis. Estos términos acá anotados, pues, son términos MESH que suelen, que buscaban ser, pues, como lo más general posible, de tal forma que arrojara un número significativo de resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de esta estrategia de búsqueda? Vemos acá entonces con estos términos que les había mencionado para PubMed, un total de 38 resultados, y cuando se hizo la aplicación de filtros para limitarlo pues solamente a ensayos clínicos o a estudios observacionales o revisiones sistemáticas, quedaron un total de 16 resultados, es decir, dejando de lado los reportes de caso o las revisiones de tema nada más. En la búsqueda en Embase con esta misma estrategia de búsqueda se tuvieron un total de 118 resultados, y en Cochrane una revisión sistemática y 12 títulos, pues no todos ellos correspondían realmente a ensayos clínicos. Bueno, en la búsqueda en Clinical Trials, con esta misma estrategia de búsqueda, obtuve un total de 7 títulos. Entonces, de esa estrategia tenemos el siguiente resumen: 16 artículos de PubMed, Embase 118 artículos, de Cochrane 13 artículos, de Clinical Trials 7 títulos, y la búsqueda en Cielo pues fue pues negativa.
La estrategia de búsqueda continúa de la siguiente forma. Entonces, de todos estos, se hicieron la revisión de los títulos de 25 artículos, la revisión de los resúmenes de 20 artículos, una revisión completa de los artículos de 12, y realmente, pues les quiero como contar algo acá adicional. Después de revisar o de completar esta estrategia de búsqueda, el resultado final fue que la mayoría de estos artículos correspondían a revisiones sistemáticas y metaanálisis, casi que diera la impresión de que se tienen más resultados de metaanálisis de revisiones sistemáticas, aunque de estudios primarios, puesto que todos ellos incluían el mismo número de artículos pues, para su revisión, o al menos como se compartían muchos de esos artículos en las diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Finalmente, entonces, hubo necesidad de hacer una búsqueda menos limitada, es decir, hacer una búsqueda solamente por COVID-19 y trombosis, buscando entonces encontrar literatura adicional. Lo elegido entonces para esta revisión fue lo siguiente: 2 estudios observacionales, un RCT, que solamente pues se los voy a mencionar porque realmente, y como para resaltar lo poco que tenemos con respecto a este tema en particular, una revisión sistemática y metaanálisis, y adicionalmente vamos a ver pues algunos estudios que están en curso con unos posibles resultados preliminares. El primer artículo, y estos, a pesar de que, pues quiero mencionar primero que existen un número importante de estudios, todos ellos observacionales, y que se vienen desarrollando, que se desarrollaron durante el año anterior, sobre todo la primera mitad del año anterior, pero con una consideración de que suelen ser artículos con un número limitado de pacientes. Entonces, estos estudios observacionales que traigo a continuación fueron los que aportaban un número pues más significativo de pacientes, buscando entonces tener unos posibles resultados más reales. Este fue un artículo publicado en enero de este año, cuyo objetivo era identificar la incidencia de los factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa, adicionalmente determinaron el efecto del inicio de la anticoagulación en la supervivencia, que es en parte lo que queremos responder. Con respecto a la población, entonces esto fue un estudio de cohorte, la población fue tomada de un estudio previo denominado el Stock Code, que fue un estudio de cohorte multicéntrico realizado en 67 instituciones de Estados Unidos, incluyendo un total de 3.239 pacientes. La recolección de estos pacientes se realizó entre el 4 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de este mismo año. Los eventos entonces a seguir en este estudio fue la confirmación radiológica de bien sea un TEP, una TBP o un ACV isquémico. Adicionalmente, ellos querían establecer la presencia de hemorragia mayor, definida esta como el sangrado en algún órgano o un sangrado que requiriese alguna intervención. Y adicionalmente que se querían establecer otro tipo de complicaciones como la presencia de CID y de la trombocitopenia inducida por heparinas. A fin de tener una mayor confiabilidad de las estimaciones, como vimos pues que se incluyeron un número importante de instituciones, fueron excluidos aquellos hospitales en los cuales se reportaban menos de 20 pacientes para la enfermedad tromboembólica venosa y menos de 10 pacientes para la anticoagulación. Ellos propusieron realizaron un ensayo hipotético en el cual se comparaba la anticoagulación terapéutica realizada en aquellos pacientes en los cuales se había iniciado 2 días luego del ingreso, en los primeros 2 días desde el ingreso a la UCI, versus aquellos pacientes que no recibieron anticoagulación durante esos primeros 2 días, a pesar de que pudiesen haberla recibido en los días subsiguientes. Fueron excluidos aquellos pacientes que hubiesen tenido historia de anticoagulación previa, una enfermedad tromboembólica confirmada o sospechada previo al ingreso a la UCI,
los pacientes que estaban en ECMO, que tenían un sangrado mayor y unas plaquetas menores a 50.000. Este ensayo hipotético buscaba entonces establecer la supervivencia de los pacientes, pues, hacer la comparación de la supervivencia entre los pacientes que recibieron anticoagulación en esas primeras 48 horas desde el ingreso a la UCI y los que no lo hicieron, tratando entonces o determinando el tiempo de supervivencia que era definido como el intervalo transcurrido desde el ingreso hasta la muerte, desde el ingreso a UCI hasta la muerte. Y ellos usaron un modelo de regresión logística. Con respecto a las características de la población, entonces eran pacientes más o menos de unos 60 años de edad, pues un número importante de ellos eran hombres, representando entre el 60 y 70%. Vemos acá representada también un porcentaje de la población hispánica de alrededor del 20%, y las comorbilidades más frecuentes en este grupo de pacientes eran la hipertensión y la diabetes, tanto insulino requiriente como no insulino requiriente. La mayoría de estos pacientes llegaron a la UCI después de 3 días del inicio de los síntomas por la infección por SARS-CoV-2, y vemos pues que no todos los pacientes que tuvieron este ingreso a UCI pues requirieron ventilación mecánica, entre un 20 y 30% no lo requirieron. En total, ingresaron inicialmente 3.239 pacientes, como había mencionado, y un número importante de ellos falleció, casi el 40%. El 43% de los pacientes fue dado de alta durante el periodo de seguimiento de los 28 días de este estudio, y al final de los 28 días, el 17% permanecían hospitalizados. Acá vemos cómo fueron entonces estos desenlaces. Se confirmó la presencia de enfermedad tromboembólica en 204 pacientes, es decir, en el 6.3% de la población general, y acá hay algo pues que ya llama la atención de entrada, y es como esta menor prevalencia en esta población, cuando ya habíamos visto en ese metaanálisis inicial que se tenían prevalencias que variaban o que estaban alrededor del 20%, con algunas reportadas hasta del 80%. En los estudios realizados en Estados Unidos, y ellos así lo mencionan, se ha encontrado esta menor prevalencia de alrededor del 6 a 7% con respecto a la enfermedad tromboembólica. El compromiso más frecuente fue por trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, representando pues el 66% de estas, y la embolia pulmonar alcanzó el 15.7%. Recordemos que ellos también hicieron una revisión o una estimación del ACV isquémico que debía ser confirmado por imágenes, y en este grupo de pacientes solamente representó el 0.6% de todos los pacientes. Bueno. Acá tenemos pues el reporte de los eventos de sangrado mayores que se presentaron en el 2.8% de los pacientes, y vemos pues que el sitio más frecuentemente comprometido fue el sistema gastrointestinal, representando el 32%, el sistema nervioso central el 14%. Acá en esta columna se nos muestra cómo fue el comportamiento de la mortalidad para cada uno de esos eventos. Bueno, y vemos acá en esta parte inferior la anticoagulación, ¿sí? Al momento del sangrado. El 60% de los pacientes que sangraron estaban recibiendo anticoagulación. Acá se nos muestra pues también cómo fue el comportamiento a lo largo del tiempo de diferentes condiciones. Vemos acá que la confirmación de la enfermedad tromboembólica se hizo pues más evidente a medida que pasaron los días, y que la anticoagulación terapéutica, a pesar de que para el estudio, recordemos que solamente se tomaron los primeros 2 días, la anticoagulación terapéutica de todas formas fue aumentando con el paso del tiempo o con el paso de los días de estos pacientes pues en su hospitalización en la unidad de cuidado intensivo. El estudio nos señala que esta anticoagulación fue realizada por evidencia de estado de hipercoagulabilidad, por aparición de FA o por aparición de una enfermedad pues tromboembólica sospechada o confirmada.
Entonces, finalmente, después de que se excluyeron algunos de esos pacientes, fueron incluidos en el análisis final 2.809 pacientes, de los cuales recibieron anticoagulación en los primeros 2 días, 384 pacientes, y los que no recibieron anticoagulación en esos primeros 2 días representaron pues 2.425 pacientes. Veamos entonces cómo fueron los resultados en ambos grupos de pacientes. Esto es este resultado que vemos acá es para la mortalidad a 28 días, que era el desenlace primario que se quería medir. Entonces, para los pacientes que recibieron una estrategia de anticoagulación temprana, vemos que hubo una muerte en 179 de los 384, representando un 46%, y en los pacientes que no recibieron la anticoagulación temprana, es decir, pudieron haber recibido anticoagulación, pero después de las 48 horas que fueron definidas para este estudio, hubo 887 muertes, representando un 36.6%, sin una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Y esto se mantuvo para todos los ajustes que ellos hicieron al análisis. Adicionalmente, cuando uno viene a mirar los subgrupos, digamos que el comportamiento fue muy similar en todos los subgrupos, aún en aquellos grupos que uno podría presumir que tienen un peor pronóstico, porque así se ha conocido de diferentes estudios, y es decir, los pacientes masculinos o aquellos pacientes con niveles elevados de dímero D, ni siquiera esos pacientes tuvieron un beneficio del inicio de la anticoagulación temprana. Este fue el comportamiento de la mortalidad a 28 días, que era pues como el desenlace más importante que ellos estaban buscando, donde vemos que el comportamiento fue muy similar, sin diferencias pues estadísticamente significativas. Entonces vemos que el 6.3% de los pacientes tuvieron enfermedad tromboembólica, el 2.8% tuvieron un episodio hemorrágico, y la supervivencia en ambos grupos fue similar. La anticoagulación terapéutica temprana, dicen ellos, no ofrece un beneficio a la supervivencia. Acá quiero resaltar que aunque inicialmente en la búsqueda habíamos definido la presencia de eventos tromboembólicos, pues como de ese desenlace a medir, es difícil encontrarlo como un desenlace primario, y en muchos de estos estudios observacionales realizados, lo que tratan de buscar es la supervivencia o la mortalidad, que de todas formas es un desenlace clínicamente importante, razón por la cual la traigo. Entonces, a manera de conclusión, ellos en este estudio dicen que no se apoya el uso empírico temprano de la anticoagulación terapéutica en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, de forma pues muy llamativa, que es en el grupo que uno esperaría encontrar un beneficio de la anticoagulación. Para continuar entonces les traigo este segundo estudio observacional. También es un estudio que incluyó un número muy importante de pacientes, publicado en febrero de este año. Es una cohorte observacional de registros médicos electrónicos, todos de sitios pues en Estados Unidos, más de 120 sitios en Estados Unidos, donde se tomaron un total de 4.297 pacientes entre 1 de marzo y 31 de julio del año anterior. Estos pacientes no debían tener historia de anticoagulación y se iba a comparar los pacientes que recibían anticoagulación 24 horas desde el ingreso hospitalario versus no recibir anticoagulación. El desenlace, vemos acá pues también que el desenlace que se toma en este estudio en particular es la mortalidad a 30 días, pero vamos a tener pues otros desenlaces secundarios como la mortalidad durante la hospitalización. Vemos acá cómo fue, digamos que el esquema de introducción de estos pacientes. En total, estos son pacientes que pertenecen pues como al grupo de veteranos. En realidad es un número muy importante de los mismos. Vemos como inicialmente se planteaban 142.839, pero que a medida pues de que no se cumplían los criterios de inclusión, finalmente terminaron 4.297 pacientes que iban a ser incluidos en el análisis primario.
Las edades muy similares para todos estos estudios son pacientes de entre 60 y 70 años de edad. Acá había un número importante de pacientes de raza negra, tanto pues pacientes de raza negra americanos como hispánicos, se nos reporta así, y vemos también el claro predominio del sexo masculino, que ya nos deja ver también que estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos, en este estudio en particular, representando más del 90% de los pacientes en total. Estas son las características adicionales, pues que no voy a entrar en detalle en este momento. Y finalmente tenemos acá los resultados, pues, para la mortalidad a 30 días, que era lo que ellos buscaban. Recordemos, comparando aquellos pacientes que habían recibido anticoagulación profiláctica en las primeras 24 horas desde el inicio hospitalario versus la no anticoagulación. Entonces, para el grupo de pacientes con anticoagulación profiláctica, se tuvo un total de 3.627, comparado pues con 670 pacientes sin anticoagulación, y ellos hicieron un análisis ajustado, y en ese análisis ajustado se encontró entonces un HR de 0.73 con intervalos de confianza que no superan la unidad, 0.66 a 0.81, es decir, estadísticamente significativo. Esto tanto para la mortalidad a 30 días como para la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, con un comportamiento del HR muy similar de 0.69. De tal forma que ellos nos dicen que en este estudio que la anticoagulación se asoció con una reducción del riesgo relativo del 34% y un riesgo absoluto del 4.4% de mortalidad a 30 días. Entonces, veamos acá, lo vemos acá también pues de forma gráfica, vemos acá la mortalidad a 30 días, ¿sí? La probabilidad de mortalidad a 30 días, siendo más alta esta mortalidad en aquellos pacientes que no recibieron anticoagulación versus los que sí recibieron anticoagulación profiláctica, y un comportamiento similar para la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria. Las conclusiones de este estudio fueron que el inicio de la anticoagulación profiláctica en pacientes con COVID grave que no hubiesen tenido anticoagulación en las 24 horas previos al ingreso se asoció con una disminución de la mortalidad a 30 días y la mortalidad hospitalaria. Entonces, los dos estudios observacionales más grandes que tenemos, pues, hasta el momento, vemos que son contradictorios en cuanto a sus resultados. La gran dificultad es la ausencia, entonces, de ensayos clínicos importantes en este sentido. Este es un ensayo clínico que les voy a mencionar, que solamente pues para mostrarles, o porque fue el único hallazgo realmente de un ensayo clínico en esta búsqueda, y estos eran pacientes con COVID grave. Lo voy a pasar pues muy rápidamente porque el número de pacientes realmente era muy pequeño. Adicionalmente, el objetivo no era un objetivo de mortalidad ni de eventos tromboembólicos, sino que el objetivo que ellos buscaban era determinar si la anticoagulación mejoraba el intercambio gaseoso, es decir, si mejoraba la PAFI, comparada solamente con la tromboprofilaxis, si fueron pacientes entre abril y julio del 2020. Fue un estudio aleatorizado, controlado, abierto, y estos todos eran pacientes con una infección grave que requerían ventilación mecánica invasiva. Se hizo una aleatorización pues a recibir anticoagulación con enoxaparina versus tromboprofilaxis estándar. Entonces eran pacientes mayores de edad que tuviesen una PCR positiva, SDRA, ventilación mecánica invasiva, y adicionalmente pues unos niveles elevados de dímero D, sin que hubiese una trombocitopenia grave. Ellos usaron una estrategia diferencial de anticoagulación de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y a la edad de los pacientes, tal como está allí representada. Y el desenlace primario, como ya les mencionaba, era la variación en el intercambio gaseoso, haciendo una comparación entre la PAFI inicial a los 7 días y a los 14 días. Se tenían unos desenlaces secundarios dada por liberación de la ventilación mecánica, días libres de ventilador, número de días sin ventilación mecánica, la variación en el dímero D, la mortalidad por todas las causas a los 28 días, la mortalidad intrahospitalaria
y los días libres de UCI a los 28 días. La primera, pues, dificultad como para la aplicabilidad de estos resultados es que vemos que finalmente a la aleatorización fueron un total de 20 pacientes, 10 de ellos asignados a recibir una terapia con enoxaparina y 10 de ellos a recibir pues una estrategia profiláctica. Entonces vemos nuevamente una edad de alrededor de 50 a 60 años, pacientes principalmente masculinos, pero estos números son definitivamente pues muy pequeños y la presencia de un paciente con una u otra condición hace una gran diferencia. De todas formas, los resultados que ellos tuvieron para este estudio particular es que aquellos pacientes que recibieron anticoagulación profiláctica no tuvieron mayor cambio en la PAFI en esos 7 y 14 días frente a los pacientes que recibieron anticoagulación terapéutica, donde hubo digamos que hubo un cambio significativo de la PAFI. Y acá se nos ve en la gráfica más de la derecha, vemos representados pues una mayor probabilidad de la ventilación mecánica en aquellos pacientes que recibieron tratamiento pues anticoagulante. La mortalidad, que es lo que quisiéramos ver tal vez nosotros, y la presencia de eventos trombóticos también, buscando resolver nuestra pregunta, vemos pues como los eventos fueron muy pocos en 3 de 10 pacientes en el grupo de anticoagulación profiláctica y en el grupo pues de terapia con enoxaparina, 1 de 10 pacientes, esto para la mortalidad. Para los eventos trombóticos, 2 eventos o 2 pacientes comprometidos en cada uno de esos grupos. Entonces, este estudio, y lo traigo porque es el único ensayo clínico publicado pues hasta el momento de forma completa que nos permite conocer pues como algún comportamiento de esta población. Finalmente, dentro de estos estudios seleccionados les traigo este metaanálisis que tiene la dificultad cuando, digamos que a pesar de que yo les mencionaba que se tuvo en la búsqueda un número importante de metaanálisis, ellos tienen la dificultad de que ninguno de ellos toma solo pacientes hospitalizados en UCI, ¿sí? Sino que se mezclan pacientes entre que están en sala general y pacientes hospitalizados en UCI. Este metaanálisis tiene pues ese problema adicional. Sin embargo, digamos que podremos extraer de alguna forma aquellos pacientes que fueron hospitalizados en UCI. Se hizo una revisión sistemática y metaanálisis. Los resultados de la búsqueda se realizaron hasta el 12 de mayo de 2020 y se incluían pacientes pues con diagnóstico de COVID y que además tuviesen reporte de enfermedad tromboembólica venosa. Se incluyeron un total de 11 estudios para 1.478 pacientes, y el objetivo de este era evaluar el potencial beneficio de la anticoagulación versus la profilaxis. Vemos pues acá el número de estudios con el que se empezaron. Finalmente los estudios incluidos pues en el metaanálisis fueron 11, y de estos 11 estudios todos estos eran observacionales, 9 retrospectivos, 1 prospectivo y uno que ellos mencionan pues que no lograron como identificar muy bien si fue retrospectivo o prospectivo. Realizaron pues un score para evaluar la calidad de los estudios. 8 de ellos fueron de alta calidad y 3 de calidad media. La heterogeneidad, mencionan ellos en el texto, fue considerable sin dar pues un valor del I cuadrado, y no hubo una evidencia de sesgo de publicación, esto también mencionado por ellos en el texto. Acá la dificultad que les mencionaba, entonces saben que hay un número importante de estudios o de estudios que incluyeron pacientes hospitalizados en UCI. Hubo varios de esos estudios que incluyeron tanto pacientes hospitalizados en UCI como en sala general. Por ejemplo, en este 123 pacientes de sala general, en este 58 de 106 pacientes hospitalizados en sala general. Entonces, digamos que eso representa una dificultad en el análisis de este. Bueno. Con respecto a cómo ocurrieron los eventos, entonces vemos acá que esto es para toda la población. El TEP ocurrió en 16.4%,
la TBP en el 5.3% y una tromboembolia mayor en el 12.5%. De los pacientes en UCI, vemos que estos eventos son más frecuentes que en los pacientes pues, tomados en su totalidad, donde cualquier evento tromboembólico estuvo en el 30% de los pacientes, siendo de ellos el TEP o representando el TEP 22.5% y TBP el 6.8% de los pacientes. Estos son los resultados que ellos nos presentan. Recordemos que también estaban haciendo una comparación de anticoagulación versus tromboprofilaxis solamente. Y la dificultad que vemos es lo que ya les mencionaba, que se incluyeron tanto pacientes de sala general como pacientes hospitalizados en UCI. En color azul es subrayado pues aquellos estudios que solamente incluían pacientes con hospitalización en UCI, donde vemos que tanto para la tromboprofilaxis, bien sea en el contexto de TEP o de TBP, realmente no existe un resultado pues, que sea estadísticamente significativo a favor de una u otra intervención. Pero si vemos acá unos resultados que están como a favor pues, de la profilaxis sin tener significancia estadística. Ellos mencionan que cuando se hace el análisis o se toman, se agrupan tanto los pacientes con TEP como los pacientes con TBP, sí se tiene un OR significativo para aquellos pacientes para la intervención de anticoagulación. Pero no nos hacen pues una gráfica y sí nos muestran estos resultados de TEP y de TBP sin que sea estadísticamente significativo. Con respecto a las conclusiones, entonces, de este metaanálisis, la tasa de complicaciones es, lo primero que nos dicen es que es una tasa de complicaciones alarmante, sobre todo los pacientes en UCI, que ya vimos que fue del 30%, y que adicionalmente estos datos nos sugieren que el riesgo de un evento tromboembólico es menor con una dosis terapéutica de anticoagulación cuando se compara solamente con una dosis profiláctica. Bueno, esto digamos que queda uno con un sinsabor cuando se hace esta revisión, porque realmente vemos que los dos estudios observacionales grandes tienen resultados contradictorios entre sí, que las revisiones sistemáticas y metaanálisis se han hecho sobre estudios pues con un número de pacientes limitado, y donde pues va a depender mucho de como esos resultados tan desiguales también en esos ensayos más pequeños, sin tener entonces un asidero, una evidencia importante a la hora de tomar la decisión de si voy a anticoagular o solamente voy a dar tromboprofilaxis al paciente con un COVID grave. Lo que queremos claramente es tener ensayos clínicos aleatorizados para poder responder esta pregunta. Ellos están en curso, pero hasta ahora no tenemos la publicación oficial de los mismos, aunque como ya hemos venido observando durante los últimos meses, existen unas plataformas que ya se están incluyendo hasta para la revisión de los metaanálisis, en los cuales se hace pues como o se reportan unos resultados preliminares de los diferentes estudios, y eso es lo que tenemos entonces con 3 ensayos clínicos aleatorizados que también buscan comparar la anticoagulación versus la tromboprofilaxis. Este es un reporte entonces de 3 ensayos. Es un ensayo pues internacional aleatorizado con 3 plataformas diferentes. Digamos que es algo como novedoso, porque ellos o los investigadores de estos 3 estudios han buscado armonizar los protocolos entre los 3 estudios, pues a pesar de que son estudios independientes, y ellos justifican esa armonización del protocolo buscando acelerar la generación de la evidencia y maximizar la validez externa de los estudios. La monitorización, por tanto, de los mismos se hace de forma independiente,
Y entonces ellos buscan establecer el efecto de la anticoagulación a dosis terapéutica en pacientes con COVID grave o pacientes con COVID moderado, y definido a su vez por un nivel de dímero D. Entonces, tenemos estos 3 estudios en los cuales se excluyeron los siguientes pacientes: aquellos que tuviesen más de 48 horas en el estudio REMAP-CAP o más de 72 horas antes de la aleatorización, eh, es decir, ingreso a UCI antes de la aleatorización, pacientes con riesgo de muerte inminente, pacientes con alto riesgo de sangrado, antiagregación dual, que tengan otra indicación de anticoagulación o historia de HIT. La aleatorización se realizó a través de una web central y estos pacientes eran aleatorizados entonces a anticoagulación versus tromboprofilaxis. Para el estudio ACTIV 4A, la aleatorización se realizó 1 a 1, pero para los demás estudios, la aleatorización iba a tener una respuesta adaptativa. La anticoagulación se realizaría máximo por 14 días o hasta la recuperación de los pacientes. Cuanto al desenlace primario, digamos que acá tenemos otro desenlace primario diferente a los que ya hemos venido revisando, y el que ellos propusieron es los días libres de soporte orgánico, es decir, libre de soporte respiratorio o libre de soporte cardiovascular. Y como desenlaces secundarios, la supervivencia a 90 días, los eventos trombóticos mayores, muerte, y como desenlaces de seguridad, sangrado mayor y HIT. Ellos entonces lo que proponen es hacer un análisis combinado con un modelo bayesiano, hacer unos análisis interinos mensuales que se están realizando y hacer una aleatorización hasta tener unos resultados de superioridad o futilidad, y una vez se tienen esos resultados, terminar pues con la aleatorización. Con respecto a los resultados que conocemos y que se nos reportan pues en este preprint, se nos dice que el primer participante se ingresó en abril del 2020, pero tenemos acá ya como un resultado muy importante que está como en el sentido de responder nuestra pregunta, y es que el ingreso de los pacientes en el grupo de severidad se detuvo desde el 19 de diciembre, luego de un primer análisis interino por demostrar futilidad. Estos, como les digo, son pues resultados de un preprint. Habrá que esperar los resultados oficiales publicados, pero es lo que tenemos hasta el momento. Lo que sabemos es que hay 1.205 pacientes que se ingresaron hasta el momento, y las características de la población muy similares a las que ya hemos venido conociendo, pacientes de alrededor de 60 años, estos eran pacientes en su mayoría blancos, pertenecientes pues al Reino Unido, pacientes obesos con comorbilidades, pues como comorbilidad más importante la diabetes mellitus, pero también con patologías respiratorias importantes. Recibían una buena mayoría de ellos tratamiento con esteroides y recordemos que estos eran pacientes pues graves, estaban con ventilación mecánica no invasiva, la mayoría de estos pacientes, alrededor del 30 a 40%. Bueno, estos entonces son los resultados que aparentemente se obtuvieron del estudio. Vemos acá el grupo de anticoagulación terapéutica y de cuidado usual de tromboprofilaxis. El número de pacientes para este desenlace fue de 529 y de 545 pacientes para el desenlace con tromboprofilaxis. Recordemos que ellos nos están haciendo un reporte de futilidad o de superioridad. Y les voy a mostrar pues a continuación, digamos que de forma más visual, estos resultados. Entonces, vemos acá cómo fue el comportamiento para los pacientes tanto que recibieron tromboprofilaxis con anticoagulación terapéutica, esto pues para su desenlace primario, que era la necesidad de soporte de órgano, donde vemos que el comportamiento realmente es muy similar de ambas en ambas curvas. Acá vemos esta diapositiva que también se nos presenta pues como
un análisis, es parte del análisis interino para los eventos trombóticos, que es lo que queremos nosotros responder en la mañana de hoy. Entonces, se nos dividen los pacientes en un compromiso moderado y en un compromiso grave. En los pacientes con un compromiso moderado, la anticoagulación terapéutica parece disminuir los eventos trombóticos, puesto que se presentaron en 1.9% comparado con 3.2% de los pacientes que recibieron tromboprofilaxis. Pero de forma muy llamativa, aquellos pacientes con un estado grave de la enfermedad que recibieron, terapia con anticoagulación, tuvieron eventos trombóticos en un 6.7% versus un 11.8%. Es decir, tenemos una menor presencia de eventos trombóticos en aquellos pacientes que recibieron la anticoagulación, pero esto es un resultado que debemos acompañar de este siguiente resultado, y es la mortalidad. La mortalidad, entonces, vemos que para aquellos pacientes del grupo de un compromiso grave fue del 35% los que estaban recibiendo anticoagulación versus un 32% los que estaban recibiendo solo tromboprofilaxis. Y este resultado que vemos aquí reflejado es lo que se supone hizo que se detuviera la recolección de pacientes en diciembre en este grupo particular de pacientes, es decir, en el grupo de pacientes con COVID grave. En el grupo de pacientes con COVID moderado, parece haber un beneficio de la terapia anticoagulante, puesto que vemos que la mortalidad en el grupo de pacientes anticoagulados fue del 5.7% versus el 7.7% de los pacientes que recibieron tromboprofilaxis. Estos son resultados preliminares y casi que quedamos a la expectativa de cuando salgan estos reportes, puesto que son ellos los que nos permitirán realmente tomar la decisión si nuestros pacientes con COVID grave deben recibir solo tromboprofilaxis o si deben ser anticoagulados. Finalmente vemos acá el reporte para los pacientes pues con sangrado mayor y de forma llamativa en el grupo de pacientes con COVID grave que recibían anticoagulación 3.7% versus 1.8% de los pacientes con tromboprofilaxis, y de aquí que surja la duda si no será esta la causa de la mayor mortalidad en el paciente de COVID grave que recibieron anticoagulación cuando se compara con la tromboprofilaxis. Entonces, parece ser que esto nuevamente pues como un reporte preliminar de ese análisis interino, parece ser que la heparina terapéutica no mejora el compromiso orgánico a 22 días en estos pacientes que tienen COVID grave, y ellos nos dicen acá que la probabilidad de que el manejo con heparina terapéutica sea dañino comparado con la tromboprofilaxis es del 98.5%. Esto pues como para tenerlo en cuenta y para estar pendiente de cuando salgan los reportes de estos estudios. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos hasta el momento? Entonces, la Sociedad Americana de Hematología son recomendaciones pues ya de hace algunos meses, casi de mitad del año anterior. La Sociedad Americana de Hematología nos dice que la anticoagulación profiláctica debería ser pues como la estrategia a usar. De la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia tiene una recomendación muy similar, ¿sí? El consenso de CHEST también nos dice pues que solamente por ahora solamente tenemos como herramientas para recomendar el realizar una tromboprofilaxis y no una anticoagulación profiláctica, pues hasta el momento, por la evidencia con la que contamos. A manera de conclusiones, entonces, los pacientes con COVID grave sabemos que tienen un riesgo aumentado de tener enfermedad tromboembólica. Los resultados de los estudios observacionales han sido heterogéneos y pues no nos permiten tomar como una postura única. No hay claridad respecto al beneficio de la anticoagulación profiláctica en los pacientes con COVID grave, no tenemos todavía esa claridad y
definitivamente va a ser necesario conocer los resultados completos de los ensayos clínicos en busca de esclarecer cuál es el mejor uso de los medicamentos, pues, anticoagulantes. Muchas gracias. Excelente, Jonathan. Felicitaciones, hermano. Sobre esto que acaba de decir en las conclusiones, por favor, vuelva a la anterior. Yo creo que hay una confusión acá en la tercera porque no tenemos claro y pareciera ser nocivo la anticoagulación en el paciente grave, pero la profilaxis en todo paciente hospitalizado sí tiene, es decir, incluso antes de este fenómeno del COVID, todo paciente que pasamos a UCI no se salva de la profilaxis, ¿ya? Sí, profe, de pronto es como, yo creo que me dejé llevar por cómo es descrito en todos estos estudios donde hablan de profilaxis, de tromboprofilaxis y anticoagulación profiláctica para referirse a anticoagulación a dosis plena. Pues es porque así es mencionado Sí, en varios de los estudios. sí, Pero sí, tiene pues hay toda la algo de razón. confusión con la terminología que usan las Sí, sociedades científicas y hay, bueno, si los profesores, los colegas de la sección de vascular nos pudieron acompañar, sería bueno que pidieran la palabra, que levantaran la mano para que Alejita nos ayudara. Mientras tanto, yo quisiera resaltar algo, además de la felicitación a Jonathan por el trabajo tan excelente que hizo, miren que hay una dificultad bien importante el fenómeno COVID nos ha generado mucho dolor de cabeza desde muchas perspectivas, pero en términos de investigación y de práctica clínica, un ejercicio que hacemos nosotros muy productivo y que nos interesa mucho que la comunidad profesional se entienda con esto es el concepto de la pregunta clínica relevante y ese formato pico. Este formato pico nos ayuda muchísimo a tomar decisiones informadas con base en la mejor evidencia científica disponible y las perspectivas y las digamos, realidades de nuestros pacientes. Este formato pico, no obstante, tiene dificultades importantes en muchos escenarios terapéuticos y miren que este ejercicio que hizo Jonathan Tamuel es un muy buen ejemplo para mostrar la dificultad real de llevar las investigaciones a la práctica. El componente P, la población de estudio, acá es mucho más heterogénea de lo que suponíamos, porque no solamente vieron la dificultad en entender cómo podemos llamar a un paciente con COVID grave, es decir, el paciente se puede hospitalizar por diferentes circunstancias y parece muy evidente que el paciente que además de la hospitalización necesita soporte ventilatorio y soporte hemodinámico es un paciente grave porque está en la UCI, pero en ese intermedio de hospitalización UCI no UCI hay una cantidad de características clínicas que pueden marcar la ventaja o la desventaja en usar este tipo de terapias. Particularmente todo este concepto de los biomarcadores, un paciente por fuera de UCI, un paciente puede no necesitar un alto flujo de oxígeno, pero pueden tener ciertos biomarcadores que sugieran que ese paciente es un riesgo de tener una complicación de tipo tromboembólico venoso. Entonces, no es sencillo definir acá cuál es la población que se beneficia. Y algo similar ocurre con la I. Miren que la intervención que resaltó tanto Jonathan está simplificada entre a quien anticoagulamos y a quien solamente hacemos profilaxis. Pero miren las conclusiones al final de las sociedades científicas, y es que ante esa inquietud de pacientes con un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica venosa no fácilmente identificable, ha venido cogiendo fuerza esa intervención como intermedia en la cual ni estamos haciendo dosis de anticoagulación ni estamos haciendo profilaxis, sino que queremos hacer como una profilaxis extendida, que es otra intervención potencial que está todavía más cruda en su estudio y que sin embargo en algunos contextos clínicos se sigue recomendando. A eso sumémosle que no estamos hablando de una única anticoagulación ni de una única profilaxis, porque es que acá tenemos herramientas terapéuticas diferentes. La anticoagulación full puede ser con nuestras famosas heparinas de bajo peso molecular, asumiendo que tienen un efecto de grupo estándar, pero también puede considerarse la anticoagulación full con nuestra heparina vieja no fraccionada convencional, que tiene cuidados y atención distinta con respecto a su manejo y sus efectos adversos. Y una consideración similar pudiéramos hacer para la profilaxis. Podemos hacer una profilaxis teóricamente con heparinas de bajo peso molecular, pero también con nuestra heparina convencional no fraccionada. Entonces, el escenario de la pregunta clínica relevante acá es mucho más complejo de lo que nosotros suponemos o de lo que nosotros experimentamos en la vida real. No sé, bueno, acá está John Weimar. Muy bien. John, adelante.
Tienes el micrófono activado. Muchas gracias. Sí, muy buena, hombre, la presentación de Jonathan, lo felicito. Pues de todas formas lo que vemos pues como la complejidad de esta situación y que no es pues como fácil tomar decisiones, en este caso complejo del paciente con COVID, sobre todo cuando esté en una situación grave. Todo parece ser, y con las últimas conclusiones que da Jonathan y por lo que hemos hecho nosotros en nuestras observaciones, es que no hay ninguna indicación de anticoagulación en paciente con COVID grave sin evidencia imagenológica de un trombo, porque evidentemente pues no hay una clara mejoría, pues o por lo menos no hay mejoría en la sobrevida. Y lo que podemos cometer es al riesgo de sangrado que puede inclusive empeorar la mortalidad. Eso es claro para nosotros porque todos los presentes acá en esta reunión tenemos bien claro que la indicación de anticoagulación es para tratar un trombo. Y el tratamiento del trombo básicamente conduce a disminuir la mortalidad causada por el trombo, la mayoría de veces pues como por complicaciones sistémicas desencadenadas por una embolia pulmonar. O algunas veces, pues la mayoría de las veces, pues como para prevenir las secuelas de una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar cuando hablamos del lecho venoso, o mortalidad de otra causa cuando hablamos pues como trombosis en el lecho arterial. Entonces, cuando uno trata una trombosis, uno parte de una sospecha clínica y una sospecha de unos resultados de laboratorio, pero para estar completamente seguro de que está tratando el trombo, pues hay que tener una evidencia imagenológica del trombo, de tal forma que si uno no tiene el trombo confirmado, no está tratando una trombosis venosa. Entonces, en estos pacientes con COVID grave tiene un montón de hallazgos desde el punto de vista del laboratorio, dímero de etcétera, que hacen parte de la fisiopatología de la enfermedad, que lo llevan a uno de pronto como a considerar de que se beneficien de la anticoagulación. Es una cosa pues como plausible desde el punto de vista pues de lo teórico y la fisiopatología de la formación del trombo. Y de hecho muchos de esos pacientes terminan con trombosis. Pero vemos que realmente si intervenimos estos pacientes sin tener una claridad o una confirmación diagnóstica, pues lo que vamos es a someter de pronto al paciente a un riesgo y no vamos a mejorar el desenlace cuando hablamos de mortalidad. O sea que en conclusión uno puede decir hasta el momento con un nivel de certeza grande de que no hay indicación de dar anticoagulación en pacientes con COVID grave y que la única indicación de la anticoagulación sigue siendo la misma desde el punto de vista de la enfermedad tromboembólica venosa, es darle anticoagulación a aquel paciente que tenga una trombosis venosa profunda o una trombosis arterial, pues si vamos a extender el término, y que no tenga una contraindicación para ello. Yo creo que hasta aquí pues hay como claridad al respecto y pues esperamos como hacia futuro que sale pues como de la continuación de los estudios que están en curso, pero parece claro pues que no hay ninguna indicación para dar anticoagulación a pacientes en este contexto de COVID grave sin tener la certeza del diagnóstico de la trombosis. De acuerdo. Y lo otro, John, que me parece importante resaltar es lo que discutíamos ahorita de la profilaxis, ¿no? De la misma, porque es que eso, antes de COVID sabemos que el paciente hospitalizado, aún hospitalizado en servicios generales, por otras condiciones diferentes de este asunto infeccioso, hay un riesgo aumentado de trombosis que podemos reducir, que se beneficie de las intervenciones profilácticas, nuevamente teniendo en consideración las contraindicaciones o efectos adversos. Sí, claro, profesor. No, inclusive eso, pues yo creo que no es una novedad para nadie, pues un paciente en estas condiciones clínicas de gravedad, pues no hay duda que necesita tromboprofilaxis. Y no se le da tromboprofilaxis, pues, farmacológica solamente a aquel que tiene, pues, un riesgo, o sea, cuando el riesgo-beneficio, cuando supera el beneficio, el riesgo, perdón, el beneficio, cuando ante un evento de sangrado, pues, que contraindique la tromboprofilaxis farmacológica. En ese caso, pues recurriríamos a otro tipo de tromboprofilaxis no farmacológica, pero definitivamente, pues sus pacientes sí se benefician de esta intervención terapéutica, tal como las dicen las guías, pues, del ISTH de las guías CHES, inclusive, pues, con respecto a este punto. O sea, no hay ninguna duda de que la tromboprofilaxis farmacológica no tiene toda indicación en estos pacientes con alto riesgo de tener eventos tromboembólicos. Eso pues no me parece nada novedoso y creo pues que a ninguno le parece novedoso esta situación. Hay una cosa importante que usted le llamó la atención a Jonathan, es que no confundir esos términos. Ellos cuando hablan de tromboprofilaxis, anticoagulación tromboprofiláctica, se refieren como a dosis plenas
de anticoagulación como profilaxis, y entonces dicen que no estaría recomendada, pero no hay duda que la tromboprofilaxis, o sea, la dosis de tromboprofilaxis está indicada en nuestros pacientes. Lo que dicen es que no está indicada anticoagulación como profilaxis. Perfecto. Muy bien. Tenemos más. Yo sigo con la inquietud porque esa fue una discusión que tuvimos en el comité asesor para la guía de la OPS y yo sigo con la inquietud del riesgo. Lamentablemente no tenemos información suficiente, pero en esos pacientes de riesgo identificados con base en ciertas características de inflamación, de biomarcadores, la potencial utilidad de eso que llamamos profilaxis extendida, de esas dosis como intermedias. Ahí seguimos con una inquietud que lamentablemente no tenemos aún resuelta con estudios clínicos ni siquiera observacionales. Acá está levantando la mano el profesor Stevenson. Stevenson, adelante. Muchas gracias. Tiene el micrófono activado. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me están escuchando? Perfecto. Adelante y gracias. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitar por la charla, estuvo excelente. Pero aquí, adicionalmente al aporte que hace el doctor anteriormente, es la diferencia tan circunstancial y grande que vemos entre la clínica y la evidencia. Cuando colocamos estos conceptos que nos están aplicando los estudios a la clínica, tenemos dificultades. Nuestra experiencia en el Hospital San Vicente, que está en relación cuando estábamos en pico máximo, comenzamos a ver diferentes estrategias en aquellos pacientes que comenzaban con dímero de alto, que cursaban. Sabíamos que era un factor pronóstico y obviamente no teníamos esa sensación de que el dímero iba a ir acompañado de trombos. También sabíamos que estaba acompañado de toda la carga inflamatoria que tenía el paciente. Entonces comenzamos a hacer inicialmente terapia de tromboprofilaxis a todo, pero el problema que tuvimos, y es donde le digo que la evidencia clínica, bajo la evidencia aplicada, la evidencia en los estudios aplicada a la clínica comienza a complicarse en la vida real, es que estos pacientes que tenían tromboprofilaxis comenzaron con un deterioro agudo. Comenzamos a hacerles entonces control del dímero D, de la ferritina, de la PCR, para buscar una causa adicional. Sabemos muy bien que el control seriado de dímero D no nos dice nada, pero lo comenzamos a hacer y encontramos a muchos pacientes que el dímero D cabalgaba exageradamente alto, o sea, iba en 5.000 y luego estaba en 10.000, y los otros ferritina, PCR, leucocitos, nada. Otra vez iniciamos con la sensación de que el paciente tenía un trombo. Al inicio no los anticoagulábamos, comenzábamos a hacer más papitas que el papa y comenzábamos a buscar trombos en todas partes y la mayoría se nos murieron. Los que comenzábamos a anticoagular y luego buscar el trombo, tuvimos dificultad porque cuando llevábamos tan solamente con evidencia de trombos, tuvimos problemas porque un grupo no lo podíamos sacar a Ingiotac. Otro, hacíamos el ecodoppler de miembros inferiores y no encontrábamos nada. Otro, encontramos ecocontraste, que en la definición actual nos puede dar un riesgo o no tenemos bien definido si anticoagulación plena o no. Y los otros, encontramos definiciones en la radiografía, en el angiotac, quiero decir, que no encontraban trombos, pero posiblemente a nivel distal sí se encontraban. Entonces, eso es para decirle que esta evidencia como tal que tenemos, o sea, colocarlo en un cuadro de que no evidencia trombo, en la vida eso fue lo que vimos. Lo otro, lamentablemente, manejamos diferentes conceptos y aún nos anticoagulábamos, la dosis extendida todavía no la tenemos muy clara, y eso se nos dificultó todo el manejo como tal. Entonces, esa es la sensación como tal. Y mira que la palabra sensación la he repetido como 3 veces porque nos hace falta estudios, evidentemente, que nos comparen un grupo contra otro. Eso es prácticamente. También fallecieron pacientes. Tengo en mi memoria uno por una sobreanticoagulación, una hemorragia ocasionada por una sobreanticoagulación. Entonces ahí íbamos el riesgo del paciente que teníamos anticoagulado, que estábamos buscando el trombo, y que no alcanzamos a comprobar un trombo y que se nos murió en ese proceso. Entonces, era para decirle esto, o sea, esa es la parte difícil de unir la parte de los estudios a la parte clínica y también comparar los estudios de otras regiones a nivel local. Bueno, ese era el aporte que les quería dar.
De acuerdo, muy bien, Stevenson. Ese es un punto crítico, ¿no? La evidencia es apenas una parte. La literatura científica que tenemos oportunidad de leer y de analizar es apenas una parte que tenemos que complementar con el día a día, que se experiencia, con la experiencia diaria, con las expectativas, con las realidades de la práctica clínica en el día a día. Y con un punto adicional que menciona Stevenson, que me parece muy importante, y es, miren cómo es de importante la investigación propia. Miren cómo es de relevante para tomar decisiones más informadas y seguramente más cercanas a nuestra realidad, cómo es de importante la investigación local que nos permita contextualizar mucho mejor la clase de pacientes que atendemos y la clase de intervenciones más seguras y eficaces que les podamos brindar. Eso es algo en lo cual necesitamos adelantar muchísimo como profesionales y como comunidad académica en la Universidad de Antioquia y en los hospitales en los que trabajamos. Creo, lamentablemente, se nos pasó el tiempo, estamos ya en 8:10. Excelente trabajo, Jonathan, te felicito, un trabajo fabuloso. Y a todos, muchas gracias por su participación y por su asistencia a las actividades del departamento. Nos seguimos viendo en las horas de la mañana. Muchas gracias y feliz día.